Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión de ISER, mesa virtual dedicada al tema libertad religiosa. Quería simplemente señalar que es la primera vez que hacemos una mesa dentro de nuestra programación sobre este tema, y en toda la larga historia de ISER, que ya lleva 50 y tantos años, nunca se trató este tema con excepción de una mesa redonda que organizamos para el Congreso de Calir de Córdoba, donde estuvimos todos nosotros participando. ¿Por qué no fue necesario o no intuimos la importancia del tema? Probablemente porque en toda esta larga época que hemos vivido en ISER pasaron muchas cosas, pero tal vez en Argentina y en el mundo la libertad religiosa era un valor entendido, un valor que no parecía ponerse en discusión teóricamente. Lamentablemente esto ha cambiado en los últimos años por razones políticas, por razones económicas, por razones de tipo cultural, pero también últimamente por la necesidad de gestionar algunas situaciones muy impensadas como la pandemia, que pusieron en cuestión libertades religiosas, el acceso a los templos, por ejemplo, que parecían imposibles un año antes. De modo que por esa razón hoy contamos con un grupo de personas que nos van a reflexionar y dar a conocer algunas ideas importantes y algunas prácticas también desde el punto de vista de los pastores religiosos acerca de este tema. Bueno, voy a dejar la palabra a Graciela para la presentación, y quería decirles en nombre de la comisión, algo que ella también seguramente va a comentar. Estamos muy contentos de volver a esta temática, aunque nos duela, pero tratarla con toda la seriedad que merece, porque es un punto decisivo para la existencia de nuestras propias comunidades y nuestras prácticas espirituales y religiosas. Gracias. Es así, la verdad que la pandemia nos hizo cambiar mucho la mirada que teníamos, por lo menos dentro del judaísmo, sobre cómo llegar a la gente, ¿no? Y creo que eso nos cambió la metodología y bueno, ahora tenemos que readaptarnos, y supongo que esto habrá pasado en todas las religiones. El orden es así: primero hablar Gabriel Zanotti, es así, ¿no, Celina? Entonces, bueno, voy a hacer la presentación. Sí. Nació en Buenos Aires en 1960, es licenciado en Filosofía por la UNSTA y doctor en Filosofía de la UCA. Actualmente da clases en las universidades Austral y UCEMA y es director académico del Instituto Acton. Se ha dedicado a temas de filosofía de la ciencia y a la relación entre el pensamiento liberal clásico y la doctrina social de la Iglesia. Entre sus escritos sobre teoría del conocimiento se destacan Hacia una hermenéutica realista, en Buenos Aires Austral 2005, y La hermenéutica como el humano conocimiento, en el 2020. Así que lo dejamos a Gabriel para que nos instruya un poquitito acerca de este tema tan importante realmente, ¿no? Bien, gracias por esta convocatoria. Un honor compartir este panel con todos ustedes. Y bien, como ya todos presuponemos, el tema de la libertad religiosa conjuga muchas cuestiones filosóficas: el tema de la conciencia, el tema de la verdad y el tema de la dignidad humana, ¿no? Sobre todo, creo que todos más o menos conocemos, dentro de la diversidad de nuestras comunidades religiosas, el fuerte debate filosófico-teológico que implicó en 1965 la aprobación de la Declaración de Libertad Religiosa del Vaticano II, ¿no? Y cómo la redacción de esta declaración tuvo que ser muy precisa en cuanto al tema de la dignidad humana y el tema de la conciencia, ¿no? Por algo, la definición del derecho de libertad religiosa en esa declaración fue la ausencia de coacción
sobre la conciencia en materia religiosa, de tal modo que no se coaccione a los individuos o los grupos a profesar una determinada religión, ¿no? Entendiendo coacción en un sentido de filosófico-político, ¿no? Una coacción estatal. Aunque obviamente también el espíritu es que no haya coacciones de tipo lingüístico o moral, ¿no? Para la profesión de una determinada fe religiosa. Pero como ustedes pueden ver, acá se destaca el tema de la dignidad humana, ¿no? O sea, la dignidad del ser humano implica, ¿no?, una inteligencia y una voluntad que lo colocan a un nivel ontológicamente superior a los demás animales, y esa inteligencia y esa voluntad implica que la verdad no puede imponerse por la fuerza, por lo cual existe el deber moral de no imponer la verdad por la fuerza, por lo cual existe el derecho a reclamar ese deber moral, y ese es el derecho a la libertad religiosa. Que también fundamenta, fíjense, siguiendo la misma lógica, los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de enseñanza. Incluso algunos han dicho que la libertad religiosa podría considerarse como una especie de axioma de las demás libertades civiles, en cuanto que si hay libertad religiosa, entonces las comunidades religiosas tienen derecho a la libertad de expresión, de su cosmovisión filosófica, y una libertad de enseñanza con respecto a sus sistemas religiosos. Ahora, el tema de la dignidad humana, como muchos de ustedes ya saben, tiene, yo creo que, dos fuentes principales en Occidente. Una es el judeocristianismo, ¿no? El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tiene una dignidad natural que debe ser respetada. Y la otra fuente, que ya vamos a ver que no es incompatible con la anterior, es la dignidad humana en un sentido kantiano, ¿no? O sea, todos somos libres e iguales en el sentido de que tenemos autonomía moral, somos igualmente racionales y dialogantes, en el sentido que podemos obligarnos a nosotros mismos a los deberes morales por medio del imperativo categórico, ¿no? Y el segundo imperativo categórico en Kant es: no tratarás a nadie nunca como medio, sino que tratarás al otro siempre como fin, ¿no? Obviamente de estos principios también se deduce el derecho a la libertad religiosa. También en este sentido ha habido un debate que yo creo que Károly Wojtyła, como filósofo, ha hecho un aporte, ¿no? Porque algunos del lado religioso veían con recelo esta fundamentación kantiana de la dignidad humana, y al revés. Y Károly Wojtyła, en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, dijo con toda sencillez que este segundo imperativo categórico era también un imperativo cristiano, ¿no? Y además, sobre el tema de Kant y su relación con el cristianismo, quiero recomendar enfáticamente uno de los últimos libros del recientemente fallecido Francisco Leocata, que se llama La vertiente bifurcada, donde presenta una versión de Immanuel Kant relativamente conciliable con la tradición escolástica anterior. Por lo tanto, yo creo que estas dos fuentes de la dignidad humana, el judeocristianismo y Kant, son compatibles y conducen entonces a un reconocimiento jurídico, no de la indiferencia religiosa, sino de que las verdades religiosas no pueden imponerse por la fuerza. La fuerza es contradictoria con la misma naturaleza de la verdad. La inteligencia tiene que reconocer ella misma, ¿no?, sin amenazas ni tampoco premios, cuál es la verdad, ¿no? Y por lo tanto eso requiere, por un lado, un Estado de Derecho donde no haya una coacción de terceros, pero además requiere algo que no es judiciable, pero que forma parte de nuestros deberes morales cotidianos, ¿no? La libertad religiosa requiere que cotidianamente respetemos la dignidad del otro en cuanto a que el tema religioso no sea tratado de manera publicitaria, con argumentos propagandísticos, o sea, respetando las normas dialógicas, ¿no? Esto no es judiciable, pero forma parte de nuestras obligaciones morales cotidianas, y muchos de ustedes ya sabrán cómo los filósofos del diálogo del siglo XX han insistido con esto, ¿no? En el diálogo se podría incorporar
a los filósofos del diálogo propiamente dicho, como Martin Buber, Emmanuel Levinas, pero también a Gadamer, con el tema con el tema del viaje al horizonte del otro, ¿no? Que requiere entonces normas de diálogo correspondientes. También se podría citar a Hugo Habermas y sus normas de diálogo, y por qué no, a Karl Popper y el tema del pensamiento crítico, ¿no? Todo eso conduce, ¿no?, a una manera de hablar, que es el lenguaje dialógico, que es incompatible con el lenguaje, con un lenguaje que conduce a la manipulación del otro. Así que todo esto favorece este derecho a la libertad religiosa, que la mayor parte de las constituciones y declaraciones han reconocido como inalienable. O sea que eso quiere decir que el derecho a la libertad religiosa no se vende, no se compra, el ser humano no puede renunciar a él, ¿no? Está obligado a respetarlo en sí mismo y en el otro. Y bueno, el tema más polémico, y por eso lo voy a decir con toda falibilidad, abierto a las críticas de los demás, sí, me parece que efectivamente en el momento de la pandemia ha habido una exageración, por decirlo menos, sobre una relativa incompatibilidad entre la salud pública y el derecho a la libertad religiosa. Obviamente la autoridad política tiene todo el derecho a dar consejos de salud pública y a tomar en sus propios ámbitos las medidas que considere correspondientes, pero en principio las libertades individuales, y especialmente el derecho a la libertad religiosa, no se deberían haber tocado, ¿no? Un punto que quiero destacar, y sobre esto que acabo de decir quiero destacar, ¿no?, dos puntos que responderían a dos objeciones potenciales a lo que acabo de decir, ¿no? Primero, y yo creo que esto es común a las demás denominaciones religiosas, al menos desde el catolicismo, o al menos desde el catolicismo en el cual yo he sido educado desde en mi generación, que es la década del 60, nunca hubo un mandato de asistencia al templo los domingos, tipo, asistirás a misa aunque te mueras. Nunca. La exención del mandato de la misa dominical por motivos de salud siempre fue obvia, ¿no? Así que, por lo tanto, en una situación de salud pública relativamente comprometida, creo que los mismos pastores podrían no de ninguna manera haber suspendido el servicio, pero sí podrían haber aclarado el que tenga temor de contagiarse o esté muy enfermo, puede perfectamente abstenerse de venir. O sea, eso se podría haber aclarado perfectamente sin mayor drama. Y con respecto a los temores de contagio, que obviamente son temores razonables en una situación de salud pública, creo que en todo el mundo hubo una exageración en el sentido de que no se distinguió entre lo que podrían llamar desde el punto de vista económico una externalidad negativa y un peligro habitual. Externalidad negativa desde el punto de vista económico es una acción entre dos personas, pero que tiene un efecto sobre tercero que sería negativo, ¿no? Lamentablemente hay externalidades negativas que deberíamos superar alguna vez, como por ejemplo la polución, el humo que sale de un colectivo, etcétera, etcétera, que nos afecta gravemente. Pero en principio siempre hubo un consenso, ¿no?, en que circular por determinados bienes públicos implica, sí, un relativo peligro al exponerse al aire, ¿no? Pero la externalidad negativa significa que judicialmente se puede probar un daño voluntariamente inferido al otro sin hacerse cargo uno mismo, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido hubo una exageración, pero esto no necesariamente me conduce a opinar sobre temas médicos. Lo estoy opinando desde un punto de vista, si se quiere, entre filosófico-político y económico. O sea, puede haber innumerables arreglos privados que conduzcan a las internalizaciones y arreglos de las externalidades negativas, sin que necesariamente se tenga que haber llegado al cierre de los templos.
¿Okay? Así que en ese sentido, o en estos dos sentidos que acabo de decir, me parece que sí hubo una lamentable exageración que implicó una sorpresa con respecto al ejercicio, ¿no?, del culto en las religiones clásicas que estamos acostumbrados a vivir. Y me parece que, por lo tanto, hay que tomar relativamente en serio qué significa que una libertad individual sea inalienable, ¿no? Son adjetivos que habitualmente se colocan, ¿no?, como que hay ciertas libertades individuales o ciertos, no es lo mismo, ¿no?, o ciertos derechos de la persona fundamentales que son absolutos en cierto sentido. No estoy hablando de la propiedad, en este caso estoy hablando del derecho a la vida y a la libertad, e inalienable, ¿no? Que parece un adjetivo bonito, queda bien para un discurso, pero hay que tomárselo relativamente en serio, ¿no? En cualquier situación social y política, por delicada que sea, estos derechos no se pueden violar. Y desde un punto de vista, si se quiere, más filosófico-político, se supone que el derecho a la libertad religiosa implica que los estados no tienen soberanía absoluta sobre las comunidades religiosas. Esto es, se supone que el derecho a la libertad religiosa implica superar la teoría de Marcelino de Padua, donde efectivamente el Estado de por sí tiene autoridad total, ¿no?, sobre lo religioso. El derecho a la libertad religiosa, y esto hay que tomárselo en serio, implica lo contrario, que el Estado tiene un límite que no puede cruzar, ¿no? Así que esto hay que tomárselo muy en serio, y la última aclaración que quiero hacer, quiero ser rápido, quiero ser breve, es que además, independientemente de este contexto, hay que volver a aclarar que los derechos de libertad religiosa no tienen que ver necesariamente con un pensamiento posmoderno o escéptico con respecto a la verdad, no tiene que ver además con una visión de la vida pública donde lo religioso no tenga que aparecer. Al menos, no me refiero al Estados Unidos actual, al menos la vivencia de la libertad religiosa en el Estados Unidos originario significó la vivencia de una religión pública no estatal, ¿no? Europa nunca pudo concebir este tema de religión pública no estatal, porque en la Europa del Estado beberiano lo público y lo estatal se igualan. En cambio, en la vivencia del Estados Unidos originario había una distinción, ¿no? Y yo creo que hay que volver un poquito a este origen, al menos de el reconocimiento en el Estado de Derecho de la libertad religiosa. Bien, eso es todo lo que tengo que decir. Es delicado, pero dadas las circunstancias me parece que había que señalarlo, ¿tá? Así que bueno, ahora obviamente los escucho y luego pasamos al debate. Muy interesante realmente la postura y cómo lo fuiste llevando realmente. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar entonces ahora a Octavio Loprete. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Derecho Canónico, Universidad Católica Argentina, profesor pro-titular de Derecho Canónico, Facultad de Derecho en la UCA, Cátedra Ariel de Buzo, profesor adjunto, Derecho Público Eclesiástico II, Facultad de Derecho Canónico de la UCA, Cátedra Ariel de Russo, jefe de Trabajos Prácticos, Derecho de Familia y Sucesiones, Facultad de Derecho en la UBA, Cátedra Luis Ugarte, socio fundador y expresidente de la Asociación Civil Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, CALIR, socio fundador del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. En la actualidad integra la comisión directiva como secretario, director del Instituto de Derecho Eclesiástico de la Facultad de Derecho Canónico UCA, y fue secretario desde el 2002 ahí, en el mismo lugar. Así que, Octavio, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Felicito al ISER, bueno, y en particular a la doctora Celina Lertora Mendoza por la iniciativa, por la invitación. Sabemos que la libertad religiosa resulta una exigencia de toda sociedad democrática,
plural, constituyendo el eje principal de las relaciones jurídicas entre el Estado, los grupos religiosos y los ciudadanos en lo que a la religión se refiere. Es un presupuesto indispensable para que las personas y las comunidades puedan vivir y expresarse de acuerdo con sus creencias y convicciones, las que fueren, religiosas o ateas. Yo me voy a referir entonces en esta exposición a la cuestión de la libertad religiosa desde el derecho, después de la exposición del doctor Gabriel Zanotti, desde la filosofía, y mi exposición se dividirá en tres. En primer lugar, analizar a la libertad religiosa como principio informador del derecho y como eje de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. En segundo lugar, analizándola como derecho fundamental, y de ahí se verá su consagración en los tratados de derechos humanos, sus diferentes dimensiones, contenidos y límites, y finalmente haré un elenco de desafíos actuales, sobre todo en situaciones donde la libertad religiosa está afectada. Bien, entonces, la libertad religiosa, como ya expresé, es un principio informador. En el derecho eclesiástico, podemos llamarlo derecho religioso. Los principios informadores tienen como función servir de guía al legislador y a todos los operadores del derecho encargados de aplicar la ley y de resolver los conflictos en el campo religioso, resolver los conflictos y promover también los derechos. Su misión es hermenéutica y es armonizadora del ordenamiento jurídico. Se fundamentan en, digamos, en valores, en ideas normalmente aceptadas por la sociedad. Orientan entonces al legislador, ayudan al intérprete. Los autores en general, por lo menos en nuestra sociedad occidental, catalogan como principios informadores a la libertad religiosa, a la igualdad, a la laicidad del Estado y a la cooperación. Pero hay que decir que libertad religiosa e igualdad, o principio de no discriminación, también son derechos de las personas, ¿no? Pero no tenemos que identificar, los principios se dirigen a los poderes públicos, en tanto, bueno, los derechos subjetivos justamente son derechos de titularidad de las personas individuales. En Argentina podemos identificar como principios ordenadores a la libertad religiosa, a la igualdad, no discriminación, a la autonomía y a la cooperación. Todos se complementan entre sí, aunque, perdón que reitere, como vengo diciendo, la libertad religiosa es el gozne, digamos, sobre el cual giran los demás derechos. Bien, entonces, ¿cómo está consagrada la libertad religiosa en el ámbito internacional? Está consagrada en los tratados de derechos humanos, a nivel global, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sabemos que hay una diferencia entre una declaración y un pacto. Una declaración no tiene valor obligante, en tanto un pacto y un convenio sí. En la Argentina en particular, esa distinción se diluye porque estos dos instrumentos que yo nombré tienen jerarquía constitucional, entonces están incorporadas a la Constitución, forman lo que se denomina el bloque de constitucionalidad federal. También en la Convención de los Derechos del Niño, y hay un documento que es el más específico, que garantiza, que promueve la libertad religiosa, que es la Declaración de Naciones Unidas de 1981, tiene un nombre largo, pero se la conoce como Declaración del 81, del 25 de noviembre, donde hace todo un elenco de cuáles son, por ejemplo, los contenidos de la libertad religiosa, y por eso en Argentina y en otros lados se celebra el 25 de noviembre como Día de la Libertad Religiosa. En el plano regional también, por supuesto, está consagrada, protegida la libertad religiosa.
el Pacto de San José de Costa Rica, lo mismo en Europa con la Carta Europea de Derechos Humanos, o en África con la Carta Africana. Utilizo entonces como ejemplo el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Esa tríada, pensamiento, conciencia y religión. Y que ese derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, la práctica y la enseñanza. Acá hago una nota al margen, fijémonos que no habla de cambiar de religión, esto es un pacto y no es una declaración, fue la transacción que se logró también para lograr que los países, por ejemplo, confesionalmente musulmanes, puedan adoptar el pacto, porque ahí, por ejemplo, la apostasía en ocasiones está castigada con la pérdida de derechos civiles. Entonces, nunca va a poder decir un tratado civil de derechos humanos que incluye la libertad de cambiar de religión para esos países, ¿no? Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. Las limitaciones son las necesarias para proteger la salud, el orden, la seguridad y la moral públicas o los derechos de los demás. Y después, en el punto 4 del artículo 18, se garantiza la libertad de los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. A ver, vuelvo. En general se habla de esta tríada de derechos, pensamiento, conciencia y religión. De cualquier forma, esto no es uniforme. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto americano, se reconoce, por un lado, la libertad de conciencia y religión, en cambio, la libertad de pensamiento se la ubica junto a la libertad de expresión. Podemos pensar si son libertades diferentes, pensamiento, conciencia y religión. Podemos pensar si es que no proviene todo de la libertad de pensamiento. Podemos decir que en realidad la libertad de conciencia es la primera, y a partir de ahí deriva la libertad religiosa. Podemos pensar, elaborar, decir que la libertad religiosa incluye la libertad de conciencia y de culto. Es decir, son todas elucubraciones doctrinales. No sabemos si hay distinción terminológica o también conceptual y de contenido, pero hay un razonable consenso, eso sí, que esta tríada de derechos, pensamiento, conciencia y religión, puede englobarse como en uno solo, o mejor dicho, que se tutela, se protege la misma libertad, ¿no? La de elegir la propia cosmovisión o concepción de vida, independientemente de que su fundamento sea religioso, filosófico, teológico. Si mayormente la referencia es a la libertad religiosa, es porque la religión ha sido en general el eje sobre el cual ha girado el tema. Pero el campo de protección es amplio, y ello no obsta que cada uno de los derechos enunciados, analizado en forma individual, pueda tener sus características propias. Por ejemplo, la libertad religiosa, en tanto derecho colectivo, contiene necesariamente esta triple formulación, se alude a el derecho de libertad de pensamiento, conciencia y religión, como si el derecho fuese uno solo, o sea, se menciona este derecho, ¿no? Bien. ¿Cuáles son entonces las dimensiones? Acá voy a mencionar tres que surgen del artículo este y que se reiteran en otros. O sea, individual y colectiva. Individual y colectiva. Privada y pública. Y libertad religiosa positiva y negativa. Individual y colectiva es, claro, solo evidentemente encierra antes que nada y fundamentalmente una faceta individual, porque el acto de fe es individual. Pero necesariamente tiene también una dimensión comunitaria, colectiva,
que se expresa en la existencia de iglesias, comunidades y confesiones religiosas. Es una exigencia también de la naturaleza social del hombre y de la propia religión. Bien, entonces, solo asociado, ¿cuáles son los sujetos del derecho a la libertad religiosa? Las personas individuales, las confesiones o entidades o iglesias, comunidades religiosas, y también, esto lo deducimos de lo que dije anteriormente, las familias, ¿no? Las familias también son sujetos en tanto tienen el derecho de ordenar, por así decir, la vida religiosa al interno de la familia de acuerdo a la dirección de los padres, o quienes hagan sus veces. Esto, por supuesto, siempre respetando en algún momento también las opciones o la autonomía de los hijos cuando alcancen un grado de madurez para poder tomar las decisiones por ellos mismos. Privada y pública, evidentemente, bueno, privada es obvio, pero pública la religión también, la libertad religiosa tiene una dimensión pública, porque si no es como un confinamiento del elemento religioso a la sacristía, por buscar un término, y la dimensión pública se expresa de diferentes modos, ¿no? Tener instituciones educativas o de salud o comunitarias, existan símbolos en el espacio público, poder expresarse, dar su opinión en la arena pública, etc. O sea, esa dimensión pública también tiene que estar presente si se garantiza la libertad religiosa. Y después, positiva y negativa. Positiva, bueno, la necesidad, digamos, de actuar libremente, de que se quiten todos los obstáculos, como una función de promoción del Estado de la libertad religiosa. Por eso también, por ejemplo, existe el principio de cooperación. Si se quitan los obstáculos, el elemento religioso se ve como un elemento valioso, entonces va a exigir también una cooperación entre el Estado y las iglesias o comunidades. Negativa, la dimensión negativa de la libertad religiosa implica que las personas no pueden verse como expuestas a influencias religiosas o ideológicas no queridas, digamos, o contrarias a sus propias convicciones. El Estado no tiene que coaccionar al ciudadano en su opción religiosa, no sé, por ejemplo, obligar a una persona a hacer un juramento no querido, o que un niño reciba una educación obligatoria que sea contraria a las convicciones de sus padres, etc. Y para el Estado, para las confesiones, perdón, el Estado se tiene que declarar incompetente en materia religiosa. El Estado no puede pronunciarse en materia de fe religiosa. Por ejemplo, no puede sustituir a las diversas confesiones en lo concerniente a la organización interna de las mismas. Bien. ¿Cuáles son los contenidos de la libertad religiosa? Me tomo unos minutos más, ¿está bien, Celina? O Graciela, perdón, ¿está bien? Bien, contenidos, voy a hacer un elenco, por supuesto, a profesar las creencias para las personas, ¿no? Para las personas, profesar las creencias que libremente se elijan, a cambiar o abandonar esas creencias, a manifestarlas, a no estar obligado a expresarlas. Bueno, quizás en los censos nacionales, si hay una ley, podría preguntarse. Acá en Argentina, la última que se preguntó fue en el censo de 1960, eso quizás ayudaría a elaborar políticas públicas, a recibir y transmitir información religiosa por cualquier medio lícito, en público y en privado, a no ser obligado a prestar juramento en contra de las convicciones o hacer promesa de lo que recién referí, a practicar actos de culto en privado o en público, solo o asociado, a reunirse, participar en procesiones, caravanas, actos religiosos, a recibir asistencia espiritual. Esto es muy, muy importante, el tema de, vamos a decir, las capellanías, en hospitales, asilos, cárceles, comisarías, cuarteles, a recibir sepultura digna, de acuerdo a las convicciones, sin que ello sea motivo de discriminación, a educar y recibir educación
moral y religiosa para sí y para nuestros hijos, de acuerdo con las convicciones, inclusive en estos establecimientos de educación pública de gestión estatal, a conmemorar las festividades religiosas y a guardar los días y horarios que la religión indique observar, sea de fiesta o sea guardando el descanso apropiado, a celebrar matrimonios según los ritos de la religión, sin perjuicio del cumplimiento de las leyes civiles, a que se respete el sigilo sacramental o el secreto profesional del ministro religioso. Como vemos, el listado y el contenido es amplio, no es solo profesar, o quizás sí es solo profesar, pero profesar es todo esto también, ¿no? Bien, para las iglesias y comunidades, o sea, el lado colectivo, ¿qué implica la libertad religiosa? A que se reconozca su personería, primero que se las reconozca, y después que se las reconozca como tales, o sea, como entidades religiosas, su organización, en base a las normas que se dicten, y a las autoridades que designen, a que se respeten sus fines, sus dogmas, su doctrina, su culto, sus ritos, sus celebraciones, sus símbolos, su libro sagrado, a construir y disponer de templos o lugares dedicados al culto, a tener cementerios, a mantener seminarios o lugares de estudio, hogares, centros de salud, hospitales, editoriales, medios de comunicación, escuelas, universidades, a comunicarse entre los miembros, entre sus miembros o con sus ministros o autoridades, dentro y fuera del país, a admitir o excluir fieles, a designar a los ministros de culto, prepararlos, a que se respeten los lugares destinados al culto, que se respeten los objetos sagrados, a exigir que los ministros o los empleados ajusten su conducta, a la doctrina, a las normas internas, etc. Acá también entonces vemos un contenido bastante amplio de la libertad religiosa colectiva. Bien, sigo con dos temas más. Uno son los límites. Bueno, los límites no me voy a extender, pero son los límites comunes de los derechos fundamentales, o sea, la seguridad, el orden, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de los demás. Sabemos que tampoco la libertad religiosa es un derecho absoluto, hay límites, como otros derechos fundamentales. Digo, pongo un ejemplo, no sé, pienso en la seguridad, por ejemplo. A veces puede haber una limitación a una persona que tenga su rostro tapado, por ejemplo, por alguna prescripción religiosa y se tenga que sacar una foto para un pasaporte, por ejemplo. Bueno, hay una tensión. Digo, pongo un ejemplo nomás, ¿no? A veces la dimensión negativa de la libertad religiosa es campo para fijar límites. Hay situaciones flagrantes, ¿no? Por ejemplo, verse sujeto a una enseñanza absolutamente contraria a las convicciones, una enseñanza obligatoria. O hay situaciones menos patentes. No sé, quizás encontrarse un aula presidida por un crucifijo, que es un símbolo pasivo, o escuchar las campanas en una iglesia, el tañir de las campanas, o el llamado a una oración. Hay lesiones o molestias quizás a la propia identidad que pueden ser graves, pero otras son sencillamente inevitables en muchos casos, se derivan de la pluralidad religiosa de la sociedad de que se trate, ¿no? De la historia de ese país, de las tradiciones del país, etc. Bien, en realidad menciono nomás algunos problemas actuales. Porque la libertad religiosa, desde mi sentir, viene ocupando una creciente atención en el mundo, más atención, o una mayor atención. Hay problemas más radicales, extremos, dramáticos. O sea, hay muchos lugares del mundo, muchas regiones donde directamente la libertad religiosa no existe, donde no se puede tener una religión distinta a la mayoritaria, donde no se puede misionar, evangelizar,
donde se castiga la conversión religiosa o se castigan las reuniones privadas. Digo, días pasados, habrán leído, mataron cerca de medio centenar de personas en una celebración de Pentecostés en una iglesia católica en Nigeria. Hay regiones del mundo donde familias enteras son víctimas de violencia fundamentalista y que son obligadas a abandonar sus propios países. O sea, sepamos que hay mártires hoy de la libertad religiosa. Esto, por suerte, no ocurre acá en la Argentina. Otro problema es la participación en la vida pública, porque a veces parece como que solo el ateísmo tiene carta de ciudadanía en la vida pública y social, y que las personas creyentes parecieran ser de una categoría inferior o apenas tolerados. Bueno, acá nos metemos también en lo que podría ser un laicismo, pero bueno, lo que se reclama como una verdadera libertad religiosa es que las personas de fe también sean ciudadanos activos, ¿no? El tema de la objeción de conciencia, sabemos que implica no cumplir una norma u orden de la autoridad que violente la convicción íntima de las personas. Es un fenómeno muy llamativo, pero sepamos que muchas veces las personas viven un verdadero drama de tener que obedecer la ley como ciudadano y su conciencia que se ve forzada a repelerla. Este es un tema súper actual que creo que amerita un encuentro en particular. Otro problema también es el de la autonomía de las confesiones religiosas. Quizás lo vemos, por ejemplo, hoy en materia educativa, el tema quizás del aborto, por ejemplo, de algunas leyes que, digamos, reclaman escuelas de gestión privada con un determinado ideario, que se respete ese ideario, ¿no? Guiarse ese ideario, que también los empleados docentes respeten la doctrina, pero a nivel educativo el tema de la autonomía también es muy importante. El tema de los símbolos religiosos, hoy en la Argentina no es un tema, pero en otros lugares del mundo sí. Lo último, entonces, como problema, la burla o el escarnio a lo sagrado, las pintadas a templos, dibujos ofensivos, burlas, caricaturas a líderes religiosos, hasta el uso de religiosos fuera del ámbito propio, hasta cosas más graves como la profanación de tumbas, ¿no? La libertad religiosa reclama que no deba ser el elemento religioso, la religiosidad, ridiculizada o menospreciada. Bien, termino. Hoy, evidentemente, asistimos a episodios de discriminación religiosa que producen daños, comenzando por la muerte de las personas. En otras ocasiones, la falta de libertad religiosa lleva a la prisión, al destierro, cuando no a una especie de muerte civil. Como la libertad y el respeto y la sana convivencia no se consiguen de una vez y para siempre, es preciso poner todos los esfuerzos a fin de educar en dichos valores a partir de la temprana edad. Yo creo que hay que retomar también algunos proyectos para leyes de libertad religiosa, inclusive convenciones regionales. Y termino con esta frase de un jurista hindú en 1960, cuando presentó un trabajo previo a la declaración de 1981 que mencioné antes, dijo: el precio que hay que pagar por la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, como el precio que hay que pagar por las demás libertades, es una vigilancia eterna y cada vez más intensa. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso este tipo de encuentros coadyuvan en ese sentido. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias realmente, Octavio, por tus palabras, y realmente fue muy aleccionador todo lo que dijiste. Le vamos a dar la palabra ahora a Patricia Plessel. Hasta ahora hemos visto la postura de la libertad religiosa desde la filosofía, desde el derecho, y ahora lo vamos a ver desde el judaísmo. Patricia Plessel es abogada especialista en Derecho Penal, exsecretaria y defensora federal, licenciada en Ciencias Judaicas,
Morá, seminarista, actualmente cursando la maestría en estudios judaicos de la Universidad Hebraica de México y estudios rabínicos en el Departamento de Estudios Rabínicos Abraham Yoshua Heschel del Seminario Rabínico Latinoamericano. Es creadora de la Escuela Comunitaria de Mujeres, donde ya 8 camadas de alumnas de Argentina y Paraguay han pasado por la experiencia de estudios por 3 años, y fundadora del proyecto Naomi, que acompaña el proceso de conversión. Muchas gracias, Patricia, y te damos la palabra. Buenas tardes, y ante todo agradecerles por la convocatoria, porque creo que el hecho de estar reunidos todos hoy acá hablando de la libertad religiosa, creo que ese es el mensaje más importante que tenemos todos para dar, más allá de las palabras, y la importancia, digamos, que tiene el tema en sí. Voy a tratar de enfocar, como dijo Graciela, en relación al judaísmo, y tratar de no hablar desde el derecho de formación profesional, que a veces me voy de nuevo por el lado del derecho, y voy a tratar de hablar desde el lugar especialmente del judaísmo. La libertad religiosa, cuando hablamos de libertad religiosa, forma parte, diría yo, de nuestra esencia como judíos, porque si nos ponemos a pensar en nuestra historia, ¿no? Porque un poco contarles resumidamente algo de nuestra historia y de nuestros valores, porque nuestra historia está permanentemente signada con la libertad religiosa ahí como meta, ¿no? Como guía. Tenemos desde Abraham, que fue nuestro primer patriarca, ¿no? Digamos, el padre, el primer hebreo que se reconoce dentro del judaísmo, y su lucha precisamente tuvo que ver, o sea, el famoso Lej Lejá, el Lej Lejá de irse de la casa de su padre, de su lugar natal, etcétera, etcétera, era romper con ese mandato familiar que tenía que ver con la idolatría, en busca de una tierra prometida, porque un Dios, el Dios, digamos, de los hebreos, el Dios de Israel, se lo había ordenado, ¿no? La creencia en el monoteísmo en relación a la idolatría y al politeísmo que existía hasta ese momento. Entonces, de ahí ya parte nuestro origen. Y a partir de ahí en adelante podemos mencionar la historia de nuestro pueblo, la historia constitutiva, pueblo de esclavos, ¿no? Nosotros, en nuestra esencia, cuando hablamos de pueblo elegido, no es un pueblo elegido porque tenemos sangre azul, lejos de esto, ¿no? Nuestra historia tiene que ver con el haber sido un pueblo de esclavos. Esclavos que nuestra lucha tenía que ver precisamente con la libertad. ¿Cómo hacer para salir de la esclavitud a la libertad? Sentimos en carne propia lo que era ser rechazados, estar alejados, y esa salida de la esclavitud a la libertad tuvo un sentido que también fue religioso, es decir, también hablamos de libertad religiosa, porque esa salida de la esclavitud a la libertad tuvo que ver con la entrega de la Torá, es decir, el para qué de esa salida de Egipto tenía que ver con la entrega de la Torá, que era nuestra ley y nuestra religión. Nuevamente, ¿no? Como en Abraham, la libertad asociada a la religión, la libertad religiosa como parte también de la esencia de nuestro pueblo. Y a partir de ahí, nuestra misión sagrada, ¿no? De alguna manera, el mensaje de libertad y de dignidad hacia el mundo entero, la lucha por las libertades de las minorías, porque, digamos, fuimos minoría, la lucha por la justicia social, de levantar nuestra voz, ¿no? Todo el mensaje de los profetas, donde hay opresión, donde vemos una viuda, el extranjero, el huérfano, el mensaje central tiene que ver con estar cerca de los vulnerables de la sociedad, ¿no? Dentro de los más vulnerables, y el mensaje siempre es, ¿por qué? Porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Entonces nuestra responsabilidad tiene que ver precisamente con salir en defensa siempre de estos derechos, especialmente de la libertad y de la libertad religiosa. Y a partir de ahí podemos seguir mencionando toda nuestra historia, ¿no? De expulsiones, de pogroms, la historia de los marranos, la Shoah, sin ir más lejos, historias de oscuridad, pero donde siempre hubo
una luz, ¿no? Personas que de alguna manera nos salvaron y se sumaron al milagro de Dios, ¿no? Con la acción de sus propias manos, para que nosotros pudiéramos estar también hoy acá. La realidad entonces es que la libertad religiosa desde el judaísmo podemos decir que forma parte de nuestra esencia, es parte constitutiva nuestra. Con lo cual, esto que traían, ¿no? Cuando mencionaban todo lo que pasó en la pandemia, especialmente si lo tenemos presente en cuanto a lo que implica para nosotros la pérdida de esta libertad religiosa, ¿no? Que, de nuevo, si hablamos desde el derecho, es un derecho de los llamados personalísimos, ¿no? Es uno de los derechos humanos básicos, ¿no? Y desde nuestra historia, que por eso quería contarles un poquito, es esencial. Es decir, tiene que ver con nuestra propia esencia como personas, nos constituye esta libertad religiosa como personas y como pueblo. Por eso, a la hora de cercenar determinados derechos que tienen que ver con la libertad religiosa, creo que tenemos que ser sumamente cuidadosos. Y esto que trajo aparejado la pandemia puso una vez más en jaque, ¿no? Otra más de las tantas, esto de la libertad religiosa. Los ejemplos que ustedes mencionaron, ¿no? de los templos, el cierre de los templos, la imposibilidad de poder ir, con el agravante, en nuestro caso, que nosotros rezamos en comunidad, es decir, para nosotros es fundamental el minyan, que es el estar 10 personas juntas. Entonces, el hecho de no poder rezar, ¿no? En conjunto, trajo aparejadas unas circunstancias complejas. Sin hablar, ¿no? Sin mencionar todo lo que trajo, que ese ya es un tema aparte, que no da el tiempo para nada para entrar ahí, pero pensaba, ¿no? También cuando los escuchaba, el tema de los entierros, ¿no? Escuchaba al doctor que nombró el recibir sepultura digna, ¿no? Como no es una libertad absoluta y también hay límites, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos lo que sería la tahará, ¿no? El baño ritual, y cuando se prohibió en plena pandemia el hecho de poder hacer los entierros de la manera que nosotros, digamos, nos dice nuestra religión de hacerlo, porque supuestamente no se sabía si podía haber algún protocolo médico por el cual el cadáver podía llegar a transmitir el virus de una manera distinta quizás que una persona viva, y que entonces ante la duda, ¿no? Entonces traigo esto de el cuidado que tenemos que tener. En ese momento yo había escrito, les leo 2, 3 renglones, nomás todo un documento que tenía que ver justamente con los entierros y el coronavirus, ¿no? Y yo decía, el derecho a ser enterrado dignamente es inherente a la personalidad humana. Es un derecho de los considerados personalísimos y como tal, inherente también a la familia del fallecido, porque acá no es solamente la persona que murió, ¿no? El problema que trajo aparejado la pandemia, sino toda la familia entera. En tal sentido, no debe agregarse más dolor al dolor propio de haber perdido a un ser querido, por lo que la violación de estos derechos solo puede justificarse en fines superiores que la avalen. Es un derecho, como también se dijo, de los que no se negocian. Con lo cual, este es uno de los tantos, ¿no? Temas que podemos tratar y que trajo aparejada la pandemia, y que son temas que van a seguir, ¿no? Van a seguir sucediendo. Con lo cual, esto, vuelvo, ¿no? El tema de la libertad religiosa fue y es puesta en jaque permanentemente. Pero quizás, ¿no? El mensaje está una vez más en la Torá, ¿no? Cómo hacer ante esto acciones concretas que puedan dar respuesta a 2 preguntas ancestrales que están escritas también en la Torá. La famosa pregunta de ¿dónde estás y dónde está tu hermano? ¿Dónde estás vos? Que podamos responder cada uno de nosotros cuando la libertad religiosa es puesta en jaque con el famoso Hineni, aquí estoy. Porque donde no hay hombres, nos dice también nuestra religión, vos sos el hombre. ¿Y dónde está tu hermano? ¿Por qué? Porque vos sos el guardián de tu hermano.
con estas últimas frases que están escritas también en nuestras fuentes, creo que ese es el norte, cuando la libertad religiosa una y otra vez es puesta en jaque. Gracias nuevamente por la posibilidad de poder hablar de un tema tan importante para todos. Muchísimas gracias, Patricia. Y vamos a seguir ahora desde el lado justamente del cristianismo. Y lo vamos a hacer a través de Jerónimo Granados. Jerónimo Granados nació en la ciudad de Mendoza, por eso estás ahí ahora en este momento. Es doctor en teología por la Universidad Philips de Marburgo, Alemania, con especialización en arte y arquitectura eclesiásticos contemporáneos. Su especialidad es historia de la Iglesia, arquitectura y arte eclesiásticos, y diálogo interreligioso. Ha sido profesor y decano del Instituto Universitario ICEDET en Buenos Aires y profesor de diálogo judeo-cristiano e interreligioso en el Instituto Superior de Estudios Teológicos ICET de la Iglesia Católica. Salesiano Don Bosco, Buenos Aires, en Argentina. Es pastor ordenado de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y actualmente es pastor de la Congregación Evangélica Alemana de Montevideo, de confesión luterana. Es copresidente de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay y forma parte de un grupo de investigadores sobre las relaciones judío-cristianas en Latinoamérica de la Federación Luterana Mundial. Además, colabora con la Cátedra de Judaísmo de la Universidad Católica del Uruguay. Es autor de bibliografía en los distintos campos de investigación. Así que vamos a tener tu postura, tu palabra, Jerónimo. Estás muteado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente muy interesante todas las ponencias que estuve escuchando. Yo fui invitado más para, pues si bien estoy también en la parte investigativa, más para hablar sobre la parte práctica, ¿no? Porque soy pastor también. Y bueno, hacia el final de mi vida activa como trabajador de la religión, bueno, he vuelto a la comunidad bastante más fuertemente que en los años anteriores. Creo que en mi vida estuve tanto trabajando en la comunidad como en estos últimos 8 años. Siempre estuve con otras actividades en la iglesia, o profesor, otras. Y bueno, pensé que cuando iba a volver a esto, iba a ser como choqueante otra vez, porque dije, bueno, estoy fuera de training, digamos, de lo que es ritual, de todo esto, esa famosa calecita que a veces decíamos los pastores que estábamos embarcados en los ritos. Y me tocó ir a una comunidad muy especial en Montevideo, en Uruguay, a un país muy especial, que poco lo conocía, había ido un par de veces, pero nunca había tenido una experiencia de vivir en ese lugar. Ahora hace 7 años que vivo ahí, y realmente quizás sí, todo tiene que ver el punto de vista de dónde uno está, ¿no? Porque yo soy argentino, muchos años viví en Argentina, viví en otros lugares, pero digamos en Argentina mayormente, y después, bueno, viví en Alemania también, y ahora estoy en Uruguay, y realmente siempre donde fui con mi religiosidad, pero también tuve que ir a un lugar donde evidentemente no pensaban igual que yo. Mi iglesia es de origen alemana, así que Alemania no me parecía nada foráneo, aunque también había cosas distintas, sobre todo la personalidad de los alemanes, pero cuando fui al Uruguay, bueno, sí me pareció caer en un país totalmente distinto, como dicen el paisito, porque es chico, en un país donde la laicidad bueno, es cuenta corriente, es decir, me tuve que embarcar en un modo de expresar mi religiosidad con muchos topes, demasiados topes. Es decir, lo que yo hacía en Argentina o en Alemania, muy libremente, acá tenía que tener mucho cuidado, acá me refiero a Uruguay, ¿no? Con mucho cuidado porque evidentemente en 1919 la laicidad en el Uruguay es ley, y vaya la palabra que voy a usar, es sagrada. Entonces, al ser algo que es inalienable de la sociedad, y tampoco es una cuestión que se pueda poner en tela de juicio, todo lo religioso está concentrado en lo privado, y más privado de lo más privado que yo he podido
expresar en mi vida como religioso. No falta que nos inviten a algún lugar, el Estado, y qué sé yo, y uno está yendo y viniendo, ¿no? Pero siempre así muy, muy de costado. Los colegios, bueno, la Iglesia Católica tiene ahí como un paraguas porque tiene sus propios colegios. La mayoría de los colegios protestantes, como el colegio alemán, todos los países que nacieron en la Iglesia, bueno, ya en el siglo XIX fueron como sociedades civiles independizadas de la congregación, y por ende ya tenían también una educación más laica, influenciada sí, quizás con una catequesis, pero de a poquito se fue perdiendo todo eso que hasta el día de la fecha, más acá en Uruguay, es casi prohibitivo ir a dar una clase de religión a cualquier colegio, ¿no? Porque por más que sea privado, es un ámbito público, y todo lo que es ámbito público, la expresión religiosa no cabe, no tiene lugar. Por eso la religiosidad en Uruguay, estamos con mucho más training en esto que yo estuve escuchando filosóficamente, legalmente, o desde el mismo judaísmo. Tengo excelentes amigos judíos que compartimos muchas cosas con ellos, y bueno, estamos, de hecho, el rabino Ordonez, que es argentino también, estamos, bueno, embarcados en una sociedad que nos limita, y cuando no nos limita la sociedad, nos limita la comunidad. Porque esa es otra cuestión que quizás no pasa tanto en la Iglesia Católica, pero sí quizás más en el judaísmo y en el protestantismo dentro de la religión, hablando de religioso, de la comunidad, nuestros miembros nos limitan bastante, ¿no? Es decir, será porque también la constitución de las comunidades nuestras no las dirige el clero, es decir, la parte religiosa, sino los dirigen los laicos. Entonces, ya de por sí son bastante laicales nuestras comunidades, no son, digamos, no tienen, digamos, el centro digamos, el Papa o de algún gran obispo o arzobispo cardenal que, de algún modo, yo sé que estoy diciendo que sea algo que sea demasiado exagerado, pero quiero marcar la diferencia. Nuestras comunidades las dirigen los laicos, los pastores los dirigen los laicos. Ellos piden un perfil, y bueno, uno, si encaja en ese perfil, puede ser pastor de ese lugar. No es nadie que nos designa, sino la misma comunidad. Entonces, lo laical, es decir, yendo a Uruguay, aunque esto también pasa en Argentina, en cualquier parte del lugar donde hay una iglesia luterana, es importante para la vida de la iglesia. Y esto es un limitante también, porque también es decir, para que tengan una idea, pastor, el púlpito es suyo. Ahí usted puede hacer y decir lo que quiera. El resto es administración de la iglesia, de los laicos que lo administran. Lo cual yo estoy acostumbrado a eso y nunca me molestó. Por eso quizás también cuando se habla de esto del Estado, de la iglesia, recuerde que también el luteranismo tiene toda una historia sobre este tema de iglesia y Estado. Dietrich Bonhoeffer tiene una impronta inmensa, aunque no en su momento, porque fue un disidente, fue un perseguido por Hitler, hasta asesinado, pero él realmente dio a entender que había dos ámbitos totalmente separados y que el Estado nunca podía meterse en el ámbito eclesial, porque ese es el lugar, bueno, llámenlo como quiera, de Dios, de la comunidad. Ahí el Estado no tiene nada que hacer. Hitler, por supuesto, se metió en todos los lugares, pero para él era muy importante que esto no sucediera. De hecho, para que tengan una idea, quizás los conocen, el tema, después de la Segunda Guerra Mundial, las iglesias en Alemania son como embajadas, por decirlo de un modo, como territorio de una embajada. Es decir, cualquiera que entra a la iglesia a pedir una ayuda, el Estado no puede meterse y sacarlo. Es decir, es como un búnker ético, social, religioso, donde la persona es protegida por la comunidad, por supuesto, y el Estado no puede ingerir y meterse dentro. Bueno, esto podría haber pasado con Hitler, sin embargo Hitler se metió en todos lados y avasalló casas, iglesias, de todo, pero hay una ley fundamental que hoy en día en los países democráticos, y Alemania es un país democrático, el Estado no puede meterse. Si hay un refugiado adentro que dice que quiere tener protección, sea de cualquier país, de que sea, en una iglesia, y la comunidad lo acepta y lo respeta, el Estado no puede sacarlo de ahí. Les doy un ejemplo para que vean esto del Estado y la iglesia. En Alemania está muy marcado. En nuestros países quizás no tenemos que pasar esas cuestiones, porque no hemos tenido la historia de Alemania,
pero está la impronta también, que la iglesia es un oasis, un lugar de separados que puede proteger a otra gente, ¿no? Entonces todo esto en el Uruguay es como que se exacerba, ¿no? Es decir, está mucho más presente. El Estado, por un lado, en lo religioso, por lo que no se juntan, dice agua y aceite, y si alguna vez pasa una gotita para el otro, es bueno, por una casualidad, no es porque fuera, no porque sea algo habitual en el lugar. ¿Qué pasó con la pandemia? Que quizás es lo más interesante. Ahí tenemos mucha relación con el cardenal Sturla, con, bueno, el rabino Dolinsky, que es el anglicano, el obispo anglicano, y bueno, y yo con la iglesia luterana, hemos formado un grupo todo este tiempo de la pandemia, religioso entre comillas, donde pudimos tener, no digo un peso, pero una presencia de opinión, y fuimos siempre invitados para dialogar, para ver qué es lo que pensábamos sobre ciertas cosas respecto a lo religioso, y por otro lado, bueno, las directivas que daban el Estado. Ojo, lo que pasó en la pandemia en Argentina no tiene nada que ver con lo que pasó en Uruguay, eso lo aclaro también porque las libertades que tuvimos en Uruguay fueron inmensas, ¿no? Pero ahí vengo otra vez con las limitaciones de la comunidad. Fue la misma comunidad la que limitó el hecho de hacer cultos, para que tengan una idea. Es decir, pastor, en marzo, yo me acuerdo que fue uno de los últimos cultos que hice, no hay más culto hasta que veamos qué pasa con esto de la pandemia. Y eso que era incipiente, pero ya creo que mi iglesia fue la primera que suspendió los cultos de todo Uruguay. Porque los laicos, bueno, no sé si por asustados, porque la pandemia de 1918 estaba, o no fue cuando fue esta, la española era muy lejos, ninguno vivía de aquella época, pero algo sabían. Evidentemente fueron los que limitaron la libertad religiosa. No puedo decir que el Estado nos limitó. Aunque el Estado decía, bueno, el aforo, todo esto, nosotros nos limitaron recién cuando limitaron a todo lo público, cuando se limitaron los teatros, es decir, estábamos en el montón, no éramos excluidos digamos, de los otros. Hubo una sola cosa que nos dolió, y le debo decir, fue claro, y que nos quisieron sermonear también desde el Estado, que ahí yo fui tajante con el ministro de Salud. Fue para la Navidad del año 20, creo, 21, no me acuerdo, una de las 2 Navidades, que nos dijeron 2 días antes, ya tenemos todos los cultos, las misas, todo preparado. El Hanukkah se salvó porque era un poco antes, pero para el 24 de diciembre, el 22 de diciembre nos llama el secretario de Estado y el ministro de Salud y nos dice: no se hacen cultos, ni misas, ni nada religioso para el 24. Nos cayó como un balde de agua. Y bueno, no es que queríamos torcer el brazo al Estado, porque ya les digo, en ese sentido, en Uruguay, no es que somos obedientes, pero bueno, somos respetuosos de todo esto, porque no era solamente que nos paraba a nosotros, nos paraba a todos. Lo que sí a mí me molestó fue cuando nos quiso dar no sé, un sermón, una cuestión teológica, el ministro de Salud, que empezó a decir, bueno, que no era lo importante en la reunión, sino que, bueno, era espiritual, bla, 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 bla. Bueno, tuvo 20 minutos. Entonces, un momento, el Sturla dijo algo y yo después, bueno, le arremetí con todo, le dije, mire, la esencia de las comunidades, por eso son comunidades, iglesias, sinagogas, digo, es estar reunidos. Así que usted díganos lo que quiera, prohíbanos lo que quiera, pero no diga que la esencia de lo religioso no es estar reunido, porque usted no sabe nada de teología, le digo, ni nada de comunidades religiosas. Fui muy tajante con el tema, ¿no? Después, hablando con Sturla, me decía, bueno, y Dolinsky, me acuerdo, tenés razón, porque está bien, uno va a obedecerlos, pero que no nos vengan a decir que no es lo esencial la comunidad, el reunirse. Entonces, ahí hubo como para mí, pareció una injerencia del Estado en algo que ni sabía, no tenía conocimiento, ni tampoco los elementos, instrumentos para poderlo decir. Creo que fue lo único que falló ahí, desde el Estado con nosotros. El resto siempre fue un diálogo. Al principio nos pidieron ayuda inclusive para poder apoyar esto, pero ya les digo, creo que fueron las mismas comunidades, los primeros laicos que nos limitaban. Hasta el punto de hoy, que yo tengo algunas veces cultos que no viene gente, porque todavía tengo gente con miedo. Es decir, hay cultos que los tengo con gente, o sea, de repente tengo la iglesia, y el otro culto no viene nadie. Es decir, es una cosa medio rara lo que ha pasado después de la pandemia. Ojo que la iglesia, porque estamos en Argentina, en Paraguay, en Uruguay,
organizó todos los domingos, había cultos virtuales, había todo lo que ustedes quieran, pero lo que se perdió fue el training del estar juntos. Y esto fue dañino, fue muy dañino, y yo no lo digo por una iglesia más tradicional como la mía. Lo he escuchado de los pentecostales, que ellos dependen mucho más de la cantidad de gente que vaya y de alguna, digamos, tienen otro tipo de estructura, estas iglesias de presencia del feligrés, donde les está costando horrores volver a construir esas comunidades que tenían, más porque muchas veces eran más gente que pasaba, ¿no? Que quedaba en la comunidad. Así que, evidentemente, el tema de la libertad religiosa, por un lado, es verdad que el Estado puede limitarla, pero por otro lado también la misma comunidad. Por lo menos ha sido mi experiencia como protestante. Creo que la Iglesia Católica tuvo ahí un poquito más de posibilidades porque, bueno, se abría la iglesia, la gente iba, no había nadie que decidía, bueno, sí, el cardenal y los obispos decidían, se abren y no había ningún problema. Acá eran los mismos laicos que me decían, no, pastor. Y les digo que hasta hace poquito me estuvieron diciendo no, y cada vez que escuchan que hay no sé, un brote nuevo, pastor, no. Entonces, hay una cuestión ahí también intrínseca en las mismas sociedades, por lo menos en algunos grupos religiosos, donde el laico es el primero que te va a decir, o que te va a hacer, o se va a autocensurar lo religioso, ¿no? Bueno, no sé, con esto creo que haber dicho algo de la práctica en el Uruguay. Quería agradecerles a cada uno de los que han expuesto hoy, y la verdad que lo que vos estás diciendo, Jerónimo, nos ha pasado a nosotros también, y creo que Patricia lo puede corroborar. A nosotros nos han cerrado directamente las comunidades, y nosotros lo que hicimos fue salir en búsqueda, o sea, empezamos a transmitir los servicios. Claro. Como nosotros sí, de alguna manera tenemos obligación de rezar 3 veces por día, en especial, bueno, Shabbat y todo, y hacerlo, como dijo Patricia, en comunidad. Bueno, si la gente no puede venir, nosotros salimos a su búsqueda, y fue lo que hicimos durante el año 20, y después el 21 ya un poquito mejor, y bueno, y ahora nos cuesta realmente que la gente vuelva nuevamente a las comunidades. Sí. Es así. Es así. Celina. Gracias, realmente muy interesante porque cada uno aportó a la parte teórica y práctica de la libertad los condicionamientos y los peligros, ¿no? Muy interesante lo de la autocensura que mencionó Jerónimo, y bueno, la cantidad de limitaciones a la libertad religiosa que mencionó Octavio, que todos lo sabemos, pero no lo recordamos y no lo calibramos lo suficiente, ¿no? La existencia de auténticos mártires por querer cumplir con su conciencia y su religión y no apostasear. Yo quería mencionar, como para integrar en el debate y en la reflexión, dos cuestiones y dos modos muy actuales que están sucediendo ahora mismo de limitación de la libertad religiosa de los que ustedes no hablaron. Entonces me voy a permitir decirlo. El primero, por supuesto, tiene que ver con el Estado, no con otras religiones, ni con la autocensura, sino con el Estado como garante de la estabilidad política, social, etcétera, de una manera absoluta. Es un cierto absolutismo de la política de los gobiernos. Uno es el tema que limita la libertad de los padres para la enseñanza de tipo religioso de sus hijos en función de normas y leyes que se están dando en todos nuestros países y particularmente en Europa, en la famosa cuestión de la formación de género y las comunidades LGTB, ¿no? Es un tema muy delicado porque hay muchos padres que no quieren que sus hijos sean educados en esa idea de que a los 5 años tienen que saber cómo masturbarse o que pueden elegir el sexo, por razones religiosas, ¿no? Además de otras razones. Un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica es muy preocupante al respecto, ¿no? Pero además hay varios fallos en España y hay también intentos de generar leyes que sean obligatorias para todos los padres. Entonces, esta es una cuestión que me parece necesario
ver, porque para todas nuestras religiones, todas las religiones tradicionales, la familia es el locus, el primer lugar de formación religiosa. Quitarle a la familia este derecho me parece una cuestión bastante grave. La segunda es algo que está pasando en estos momentos en Rusia con motivo de una guerra. Rusia inició una guerra por razones políticas, en las cuales personalmente no quiero meterme en este momento, pero hay una cosa que sí me parece grave, y es que el gobierno ruso está obligando a los pastores religiosos a decir a sus fieles que deben apoyar la guerra. Con este motivo, el gran rabino de Moscú, como seguramente todos los judíos saben, tuvo que exiliarse y se encuentra en Jerusalén. No parece que pueda ir. También están acusados, y se sabe, hay algunas noticias de la prensa independiente, que se les ha dado cárcel a algunos religiosos ortodoxos de la Iglesia Ortodoxa de Moscú, por orden incluso no solamente del gobierno, sino con la quiesencia de su propio pastor principal, el pope Cirilo, ¿no es cierto? El obispo, el gran obispo Cirilo. Entonces, aquí hay una situación también muy grave, ¿no? Que en una situación claramente política, que no tiene en principio que ver con lo religioso, como es una guerra por cuestiones estrictamente políticas, se obligue a los religiosos de un Estado a estar de acuerdo con la política, no solamente a no decir nada en contra, lo cual sería razonable, sino a predicar desde el púlpito la guerra. Entonces, esta es una cuestión que también me parece muy seria. Cualquier país que entre en una situación bélica con otro, por las razones que sean, podría aducir que lo que está haciendo el gobierno ruso, que no apoyar la guerra es antipatriótico, es un delito que no solamente puede ser castigado con la cárcel, sino hasta eventualmente, si fuera una situación mucho más grave, con una pena de muerte. Bueno, estas eran las dos cosas que quería plantear como para dar una idea de que el problema de la libertad religiosa está siendo en este preciso momento que estamos hablando atacado por dos frentes de una concepción demasiado autoritaria del Estado, en mi concepto. Bueno, lo dejo a criterio de ustedes. Gracias por estos minutos para comentar esto. Si alguno quiere hacer un comentario. Bueno, a mí no me extraña nada porque el Uruguay es bastante autoritario en la cuestión es decir, dice que no se mete, pero prohíbe. Entonces al prohibir se está metiendo y no se puede estar en ningún ámbito hablando nada de lo religioso. Pero tuve una experiencia, no sé por qué, me invitaron a un liceo, invitaron a un católico, un protestante, un judío y un musulmán a dar una charla sobre unas preguntas que habían hecho unos jóvenes. De todas las preguntas, primero me pareció raro que nos invitaran a un liceo público. Nos fuimos, los cuatro, y una de las últimas preguntas, hablando de lo que tú estás hablando, Celina, sobre LGTB, bueno, toda esta diversidad sexual, bueno, nos preguntaron. Fue bastante difícil para contestar cada uno de los grupos, ¿no? Es decir, cada grupo religioso, porque son los grupos tradicionales. Claro, yo tuve que contestar lo que pasa en mi iglesia. En mi iglesia tenemos pastores homosexuales, realmente, y que están aceptados por las comunidades. Entonces, poquito los otros como querían alivianar el tema como para abrirse, pero bueno, llegaba lo dogmático, lo doctrinal, y se cortaba ahí, ¿no? Entonces, como que bíblicamente se podía dar un concepto mucho más amplio, porque cuando llegaba a la práctica se cerraba. Esto pasó mucho en mi iglesia, hasta que pasó primero con las mujeres pastoras, que también hasta que se aceptaron, y ahora está pasando con la parte, no heterosexual, digamos así. Hasta el momento solamente tenemos un par de pastores homosexuales, pero como yo les dije que las comunidades son las que aceptan y dan el perfil de los pastores, no es que ponen pastor homosexual o pastor heterosexual, no es que piden algo así, pero cuando se presenta el pastor, la pastora puede expresar su condición sexual, y la comunidad, bueno, puede aceptarlo o no aceptarlo. Bueno, hasta el momento estos dos pastores siempre han tenido trabajo, nunca les faltó ninguna comunidad donde fueran aceptados, pero hay comunidades que no los aceptan. Es parte de la libertad intrarreligiosa que tenemos nosotros, o la limitación, ¿no?
Y claro, en ese sentido estaríamos más a tono, por decir de algún modo, con la sociedad uruguaya, pero ya sería casi una excepción, digo, en el concierto de lo religioso, ¿no? Y del Estado. Pero bueno, eso es lo que quería comentar respecto a esto de la cuestión, cómo a veces se rompen algunos esquemas, inclusive a pesar de que uno habla de la familia y todo, se rompen algunos esquemas en las propias iglesias respecto a esto, y se lleva, bueno, en estos casos, hasta tener clérigos en ese sentido, ¿no? ¿Alguno más? Yo sí, si me permiten, quería comentar que lo que comentó Celina con respecto a el problema de la libertad religiosa y el lobby LGBT, hace años que está sucediendo, se ha incrementado mucho últimamente, y efectivamente implica una reconsideración de lo que significa el derecho a la libertad religiosa. El derecho a la libertad religiosa significa el derecho a expresar y a enseñar la cosmovisión metafísico, dogmática de la comunidad religiosa en cuestión. Ahora, obviamente, lo que no puede ser un culto, ¿no?, porque eso sería contrario a las libertades individuales, es prohibir a otras personas, por la fuerza, su propia cosmovisión. Por lo tanto, en una sociedad libre, ¿no?, si hay personas que quieren vivir su sexualidad conforme a su cosmovisión, eso forma parte de una sociedad libre. A ver, si me explico. Si los homosexuales quieren vivir su sexualidad conforme a su cosmovisión, eso forma parte de una sociedad libre. Y si los católicos o quienes fueren quieren vivir su sexualidad conforme a la cosmovisión dogmática católica, eso forma parte de una sociedad libre. Y tendríamos que acostumbrarnos a convivir. Incluso tendríamos que acostumbrarnos a que pensamos diferente. En ese sentido, por ejemplo, si el catecismo de la Iglesia Católica dice sobre la homosexualidad XX, eso no es un delito de odio. Eso es sencillamente expresar lo que piensa esa tradición religiosa. Obviamente, si alguien está en desacuerdo, tienen todo el derecho a la libertad de expresión de decirlo. Yo creo que esto se debería vivir así, con toda naturalidad, pero no se vive así porque me parece que del lado LGBT lo que se pretende es que sea delito, sea directamente un delito civil, vivir conforme a las propias convicciones. Yo entiendo perfectamente que esto haya sido una especie de extensión del conflicto de los derechos civiles que se vivió en Estados Unidos en la década del 60. Como todos ustedes saben, en ese momento hubo una decisión jurídicamente muy debatible en su momento, que fue la affirmative action, ¿no? O sea, la obligación jurídica, ¿no?, de contratar y establecer ciertas cuotas para los afroamericanos que eran injustamente discriminados hasta ese momento. Bien, algunos opinan que lo que está haciendo el lobby LGBT es lo mismo, pero para el tema sexual. Y ahí es donde yo pongo un límite y digo, primero, habría que ver retrospectivamente si esa affirmative action, cuya eticidad todos comprendemos, si fue prudente desde el punto de vista jurídico, ¿no? Habría que ver si esa affirmative action de los años 60 no sentó un precedente grave para lo que se venía después. Y segundo, acá de lo que se trata es que hay cosmovisiones metafísicas del mundo, como diría John Rawls, cosmovisiones comprensivas del mundo que no forman parte del pacto político, que juzgan, atención con esta palabra, de manera diferente la sexualidad. Bueno, o aprendemos a convivir todas ellas bajo la libertad de expresión y bajo la libertad religiosa como la define el Vaticano II, o de lo contrario, la convivencia es imposible y se produce una grieta tal que puede llegar a romper los pactos políticos originarios de las sociedades libres. Por eso en este momento, en Estados Unidos, por primera vez, se está debatiendo incluso la eticidad de el Bill of Rights y la misma Constitución.
cosa que nunca había sucedido. ¿Por qué? Porque esta manera de concebir, ¿no? El tema como los nuevos colectivos explotados por un supuesto heteropatriarcado explotador, eso rompe el pacto político tradicional. Yo creo que hay que decirlo con todas las letras, a riesgo incluso de que nos acusen penalmente, ¿no? Hay que decir con todas las letras que las comunidades religiosas tenemos derecho a expresar y a vivir conforme a nuestras concepciones metafísicas del mundo, que, como dice John Rawls, no forman parte del pacto político, pero tampoco pueden ser prohibidas por el pacto político. O sea, un católico no puede prohibir a un homosexual decir o vivir como él piensa, y un homosexual tampoco lo contrario. Y aprender a convivir. No queda otra, con toda paz. La verdad que este es un tema que obviamente nos excede a este tiempo y que deberíamos tener otro encuentro para poder ahondarlo, porque realmente un tema fue generando en otro tema. La sociedad en la cual vivimos está cambiando, no es la misma sociedad que vivimos o que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y quienes van a vivir nuestros nietos el día de mañana. Y tenemos que aprender a convivir con todo esto, que quizás a nosotros, como gente un poco más adulta, nos cueste más que a otros, pero creo que la libertad es eso, ¿no? Es poder comprender al otro y saber que el otro puede ser diferente a nosotros y que nosotros también somos diferentes a ellos. Así que quería agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado, por estar aquí, y bueno, nos encontraremos en otro momento, con otro tema, o tal vez con este mismo tema para poder ahondarlo. Así que muchísimas gracias a cada uno.